Bueno, buenas noches para todos y Buenas bienvenidos a los noches. que se quieran acoplar a esta reunión. Están las puertas abiertas. Pueden simplemente dejarnos un mail, un WhatsApp y yo me pongo en contacto. Este es un grupo cristiano con deseo nada más que de honrar y alabar a Dios. Bueno, hoy nos va a compartir la palabra de hoy Fernando, con todas los versículos de la Iglesia Católica, eh, que comenzarían, ahora él comenzaría con Génesis, después seguimos con los Salmos y por último terminamos con Mateo. Bueno, que Dios bendiga a todos y que esta palabra sea de edificación para la Iglesia. También quiero pedir una bendición especial para Mirta, que hoy no está con nosotros, que se recupere de la salud, que ande bien, y bueno, que ya próximamente esté con nosotros. Bendigo también a Fernando, a Juan Carlos y mi vida también para que podamos estar bien sanos para servir a Dios y a nuestra familia también. Les agradecemos a los que escuchan que nos hagan comentarios, que se escriban, en fin, queremos compartir con todos estas humildes palabras. En el santo nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, Amén. Fernando. Bueno, hoy 7 de julio del 2023 se lee la primera lectura, la lectura del Génesis 23, del 1 al 4 y 19, 24, del 1 al 8 y 62, 67. Luego se lee el Salmo 106, 105 entre paréntesis, y luego se lee el Evangelio de San Mateo del 9 al 13. Bueno, el libro del Génesis. Sara vivió 127 años. Murió Sara en Kiriat Arba, o sea, Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham fue a hacer duelo por Sara y a llorarla. Después Abraham dejó a su difunta y habló así a los hititas: yo soy un emigrante, residente entre vosotros. Dadme un sepulcro en propiedad entre vosotros, para enterrar a mi difunta. Después Abraham enterró a Sara, su mujer, en la cueva del campo de Mantela, frente a Mambré, o sea, en Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham era anciano, de edad avanzada. El Señor había bendecido a Abraham en todo. Abraham dijo al criado más viejo de su casa, que administraba todas las posesiones: pon tu mano bajo mi muslo y júrame por el Señor, Dios del cielo y la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de entre las hijas de los cananeos, en cuya tierra habite, sino que irás a mi tierra nativa a tomar mujer para mi hijo Isaac. El criado contestó: y si la mujer no quiere venir conmigo a esta tierra, ¿tengo que llevar a tu hijo a la tierra de donde saliste? Abraham le replicó: de ninguna manera lleves a mi hijo allá. El Señor, Dios del cielo, que me sacó de la casa paterna y del país nativo, y que me juró: a tu descendencia daré esta tierra, enviará su ángel delante de ti y traerá de allí mujer para mi hijo. Pero si la mujer no quiere venir contigo, quedas libre del juramento, mas a mi hijo no lo lleves allá. Después de mucho tiempo, Isaac había vuelto del pozo de Lahai-Roi. Por entonces habitaba en la región de Neblé. Una tarde salió a pasear por el campo y, alzando la vista, vio acercándose unos camellos. También Rebeca alzó la vista y, al ver a Isaac, bajó del camello. Ella dijo al criado: ¿quién es aquel hombre que viene por el campo en dirección a nosotros? Respondió el criado: es mi amo.
Entonces ella tomó el velo y se cubrió. El criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. Isaac la condujo a la tienda de su madre Sara, la tomó por esposa y con su amor se consoló de la muerte de su madre. Palabra de Dios. Amén. Te alabamos, Señor. Amén. Muy bien, ahora el Salmo. Bueno, el Salmo 106 dice así: Aleluya, dad gracias a Yahvé porque es bueno, porque es eterna su misericordia. ¿Quién contará las proezas de Yahvé o proclamará toda su alabanza? Dichosos los que guardan el derecho, los que practican siempre la justicia. Acuérdate de mí, Yahvé, hazlo por amor a tu pueblo. Ven a ofrecerme tu ayuda. Para que vea la dicha de tus elegidos, me alegre con la alegría de tu pueblo y me felicite con tu heredad. Hemos fallado igual que nuestros padres. Hemos cometido injusticias e iniquidades. Nuestros padres, estando en Egipto, no comprendieron tus prodigios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Amén. Perdón, faltaba un pedacito del versículo 7 del Salmo. Voy a repetir el versículo 7 completo. Dice, nuestros padres estando en Egipto no comprendieron tus prodigios. No se acordaron de tu gran misericordia. Se rebelaron contra el Altísimo, junto al mar de Suf. Ahora sí, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, Amén. muy bien. Y ahora el Evangelio, San Mateo 9, del 9 al 13. Muy bien. Llamamiento de Mateo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, y aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a comentar la primera lectura, el primer comentario. Amén. El Señor había bendecido a Abraham en todo. Érase una vez, todo sucede como si fuese un cuento de las 1001 noches. Lo imaginó situado en una de esas maravillosas escenas que contemplamos en Lores de Arabia. Pozos en medio de un desierto infinito, caravana de camellos, jinetes adelantándose a los asentamientos nómades en lo que sucedía la vida. Vida que Dios cuidaba en medio de aquellas condiciones extremas. Los 127 años de Sara, que es el dato con el que comienza el texto del Génesis de la primera lectura, nos aproxima a un tiempo distinto que nos conduce hasta su muerte. La muerte nos sitúa en una dimensión desconocida, en una nueva dimensión sin tiempo. La experiencia de la Pascua nos adentró en su misterio, en el de la vida eterna. La eternidad es vivir sin tiempo. La narración que nos presenta el Génesis transcurre a enorme velocidad, poniendo fin a una historia de dolor y de amor que da comienzo a una nueva.
Isaac es consolado por el amor de Rebeca en la tienda de su madre. La dureza del desierto para la vida humana y la solicitud de un Dios que se manifiesta haciendo posible lo que a nuestros ojos no parece. No era posible que Sara concibiera a edad tan avanzada, tampoco que llegase hasta Isaac, su deseado hijo, una mujer procedente de la región de Aram Narim, de donde procedía Abraham. Rebeca llegó acompañada por el viejo siervo, que vio en ella las bondades de la que merecía ser su esposa del hijo de su Señor. Todos atravesamos áridos desiertos, dificultades en las que experimentamos nuestros propios límites y nuestra propia fragilidad. Del Señor recibimos la gracia y el consuelo. Amén. Bien. Acá, como dice el comentario, todo pasa muy rápido y con datos que uno como que no, o sea, 127 años de Sara, o cómo encontró Isaac a Rebeca, ¿no es cierto? Pero bueno, lo que nos quiere mostrar es esa dureza que tiene el desierto para la vida humana y cómo Dios se manifiesta y hace posible lo que no es posible, ¿no es cierto? Y como recomendación dice, todos atravesamos áridos desiertos, todos atravesamos dificultades y bueno, del Señor recibimos la gracia y recibimos el consuelo. Amén. Bueno, Alejandro, no sé, ¿quiere Juan Carlos agregar algo al texto, al comentario? Lo único a mí que siempre me sugiere Abraham, la persona de Abraham, ¿no? Digamos, no referido a la lectura de hoy, pero la persona de Abraham, su gran acto de fe, de haber obedecido al Señor, de haber abandonado su tierra, ir a un lugar que Dios le iba a mostrar, pero que no sabía cuál era, pero se lanzó, digamos, sin mayor análisis o especulación, porque se sentía con una fe profunda, ¿no? La fe de Abraham es ejemplar para nosotros, ¿no? Y a nosotros en la vida a veces nos pasa también que por ahí recibimos invitaciones a dejar ciertos hábitos, ciertos entornos, ciertos lugares para servir al Señor y ponemos reparos, no, nos cuesta obrar como Abraham, ¿no? Que se lanza movido por la fe en la línea que le indica el Señor, ¿no? Amén, amén. Bueno, vamos a comentar el Evangelio. Misericordia quiero y no sacrificio. En muchas ocasiones los cristianos nos encontramos escondidos, resguardados de los innumerables peligros que percibimos en un entorno que es hostil, refractario a las cosas de Dios. Nos encontramos dentro de nuestras propias comunidades, como los discípulos antes de Pentecostés, temerosos de las señales que nos envía el mundo. A pesar de los mensajes inquietantes, intentamos mantenernos a salvo, confirmándonos unos a otros en nuestras pequeñas verdades, en nuestras rutinas piadosas, en nuestros pequeños sacrificios. Somos pecadores, aunque no nos gustan los espacios abiertos que ponen a prueba la audacia de nuestra predicación. En la predicación de Jesús vemos algo muy distinto, que el Evangelio nos anima a imitar.
En primer lugar, nos invita a mirar a los ojos de las personas. Los ojos son una especie de vía de acceso a su interior. Mateo no tendría que ser un personaje apetecible. Se trataba de un recaudador de impuestos, un mercenario al servicio del poder del imperio y de sí mismo. Ahogaba con usura al pueblo doblegado. Seguro que Mateo llevaba tiempo escuchando cosas de Jesús y que escuchó al mismo Jesús en Cafarnaúm. Jesús miró a Mateo en su verdad profunda, sin necesidad de reproche alguno. La mirada misericordiosa de Jesús alcanzó su intimidad. Ese lugar reservado por Dios en lo profundo del lado del ser humano. No tuvo que insistir mucho para que lo siguiera. Entre los indeseables del mundo hay muchos corazones preparados desde la eternidad para acoger el mensaje de Jesús. No sé si hay tantas miradas misericordiosas que se hacen cargo de sus heridas interiores sin juzgar, con el sincero deseo de sanarlas con la ayuda de la gracia. Amén. Esta reflexión es de Micaela Brunes Portillo Dominica. Bueno, hemos visto cómo el tema de Mateo. Mateo, el Señor lo llama, sígueme, y Mateo era, era el recaudador de impuestos. Recaudaba para el invasor. Era, digamos, a los paisanos de él los apretaba para el invasor y también estafaba al invasor porque él se quedaba con una parte de los impuestos. Así que bueno, el Señor, o sea, si llamó a Mateo, llama a todos. O sea, Él nos quiere mostrar y en el Evangelio también tenemos que tener hacia todos una mirada de misericordia. Nos pide Dios. Y misericordia quiero y no sacrificio. No he venido a llamar a justos, sino sino a pecadores. Y antes dice, no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Andad a aprender lo que significa. O sea, misericordia quiero y eso es lo que nos pide el Señor. Y en este Evangelio nos muestra que, bueno, llama a todos y yo creo que en Mateo está, o sea, si había alguien más peor en la sociedad que este recaudador de impuestos, para los mismos del pueblo como para a quien él recaudaba, porque también él no le daba todo lo que recaudaba. O sea, así que bueno. Y el Señor nos pide misericordia a todos. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Y del resto ya estaría todo lo que comentaron. Y hay otro comentario más. Dice, quiero misericordia. Quiero que tu corazón sienta dolor y límite del otro y sea capaz de compadecerse. Quiero que me sigas así como sos, como estás, en esa ocupación no tan noble. Levántate, deja las cosas y sígueme. Tengo que llevar a muchas personas a muchas situaciones donde la vida no llega, o llega limitada, empobrecida. No te elijo para que vengas a juzgar, a elegir a quién le llega la salvación, el mensaje. No, te elijo para que vengas conmigo a donde quiero ir, para que ames a quien quiero amar, sirvas a quien quiero servir, sanar a los que quiero sanar, porque necesito ser sanados. Están enfermos, se sienten mal, padecen hambre. Amén. 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 Bueno,
¿Querés agregar algo, Juan Carlos? Bien, tengo un comentario del Papa sobre este pasaje que podría ser de interés. Lo vamos a escuchar qué dijo el Papa. Dijo así: hemos escuchado el Evangelio de la llamada de Mateo. Mateo era un publicano, es decir, un recaudador de impuestos para el Imperio Romano, y por esto considerado un pecador público. Pero Jesús lo llama a seguirlo y a convertirse en su discípulo. Mateo acepta y lo invita a la cena en su casa junto a los discípulos. Entonces surge una discusión entre los fariseos y los discípulos de Jesús por el hecho de que ellos comparten la mesa con los publicanos y los pecadores. Pero tú no puedes ir a la casa de estas personas, decían ellos, le decían a Jesús. Y Jesús no los aleja, más bien los frecuenta en sus casas y se sienta al lado de ellos. Esto significa que también ellos pueden convertirse en sus discípulos. Y además, es verdad que ser cristiano no nos hace impecables. Como el publicano Mateo, cada uno de nosotros se encomienda a la gracia del Señor a pesar de los propios pecados. Todos somos pecadores, todos hemos pecado. Llamando a Mateo, Jesús muestra a los pecadores que no mira su pasado, la condición social, las convenciones exteriores, sino que más bien les abre un futuro nuevo. Una vez, nos dice el Papa, escuché un dicho bonito: no hay santo sin pasado y no hay pecador sin futuro. Esto es lo que hace Jesús. Bueno, esto lo dijo el Papa ya en el año 2016 en un comentario. Y a mí me gustaría aproximarme a la escena del Evangelio que acabamos de leer a través de la obra del pintor Caravaggio. Caravaggio pintó esta escena del llamado, ¿no? Lo ubica a Jesús junto a Pedro y a Mateo en una mesa con otros publicanos que están contando monedas, y algo que destaca de esta escena es que en el momento del llamado, Jesús lo está llamando a Mateo, los dos que están al lado son totalmente ajenos a eso, están en su mundo, en sus monedas. Se está produciendo un hecho trascendental ahí, junto a ellos, pero ellos no lo perciben. Esto pasa muchas veces con un cristiano que es llamado y mientras recibe ese llamado y se apropia y analiza y ve cómo va a reaccionar, cómo va a responder ese llamado, en el entorno por ahí nadie sabe nada, nadie percibe nada. Esto pasa en la escena. También hay una sutileza del pintor. Caravaggio pinta el dedo de Jesús llamándolo a Mateo. Y pinta el dedo tomando como modelo el dedo que pintó Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, en la creación, crea al hombre y se lo ve a Dios extendiendo su brazo con el dedo extendido, y Adán, que hace un gesto, diríamos, lento, no de respuesta importante. Dios tiene prácticamente el dedo con las 3 falanges extendidas, haciendo un esfuerzo por llegar al hombre. Y Adán, que no se esmera mucho, que tiene que,
para tocarlo a Dios, para encontrarlo a Dios, tiene que extender el dedo. Aquí Miguel Ángel quiso representar que ante el llamado de Dios está el libre albedrío del hombre, el libre albedrío que puede usarlo para acercarse o no. Pero también la escena que pinta Caravaggio nos trae una imagen muy linda. Caravaggio trae el dedo de Dios, de la creación, a la escena del llamado de Mateo, porque con esto nos quiere decir que cuando Jesús nos llama, nos crea nuevas criaturas. El llamado de Dios produce una nueva creación en nosotros. Y por eso reproduce el momento de la creación de Adán. Bueno, y lo otro que destacó Fernando, de que en el mensaje del Evangelio dice que Dios quiere misericordia y no tanto sacrificios, en tanto el sacrificio se vuelve un ritual vacío, digamos, sin contenido, sin vivencia, mientras que la misericordia es lo que más va a destacar Jesús, porque es la característica más importante que nosotros, a la que nosotros recurrimos para establecer nuestra relación con Dios, para imaginar nuestra cercanía, nuestra proximidad a Dios, para de algún modo concebir que podemos intentar acercarnos, es precisamente porque se nos hace presente la misericordia de Dios. Y que por la fe, por lo que nos enseñó Jesús, lo que nos mostró Jesús del Padre, siempre acudimos, tenemos presente, imploramos esa misericordia. Amén. Bueno, nada más. Amén. Bueno, sí, comparto lo que dijo Juan Carlos y lo que comentaba Fernando. Evidentemente, lo dice en Efesios 2, ¿no? Estábamos muertos en delitos y pecados y Dios nos dio una nueva vida, ¿no? Nacimos una nueva vida, o sea, no es si estamos muertos y no estamos vivos, pasamos de muerte a vida, es otra vida. Y ese es el tema, ¿no? Que para seguir al Señor hay que ser nuevas criaturas, no se puede seguir a Dios con la vieja criatura. Y eso a veces lo que a algunos les cuesta. Quieren seguir a Dios con la vieja criatura, pero la vieja criatura tiene que dejarla en esta tierra y nacer una nueva. No es fácil. Y ese es uno de los grandes problemas que tiene el cristiano, cuando realmente asume eso como propio. Pero a mí me convencieron porque me dijeron que Dios me iba a dar la fuerza. No era con mi propia fuerza, sino con la fuerza que viene del Espíritu Santo. Pero también, aunque uno preferiría que todo lo hiciera el Espíritu, uno también tiene que poner su parte. No alcanzo solamente con que todo lo haga el Espíritu. También tenemos que poner nuestra parte. Y Dios en su misericordia nos tiene paciencia hasta que nos damos cuenta realmente de que tenemos que poner nuestra parte y tenemos que hacer nuestro esfuerzo. El tema del libre albedrío es un tema maravilloso, muy complejo, que no voy a tratar ahora, pero por ahí algún día doy una charla de eso, que para mí podemos hablar toda la noche del tema del libre albedrío y tal vez no lo completemos el tema. Porque hay una simple frase que dice Jesús y con eso, digamos, se abre todo un mundo de expectativas, porque dice Jesús, para Dios todo es posible. Entonces, yo digo, el único que tiene libre albedrío total es Dios. Los seres humanos tenemos un libre albedrío,
permitido por Dios, pero el único que tiene el libre albedrío global es Dios. Es muy interesante eso, pero y esto lo digo en bien de los que se acercan al Señor, ¿no? Porque para que se den cuenta que no es cuestión de, sí, estoy en el camino y hago cualquier cosa porque tengo libre albedrío. No es que me acerco y vale todo, no, no es así. Tengo libre albedrío para decidir, pero una vez que decidí, tengo que dejar de lado un poco mi libre albedrío y buscar la voluntad de Dios. ¿Me explico? O sea, Dios me respeta, Dios me comprende, Dios entiende mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones. Pero si estoy en el camino de Dios, hay que dejar muchas cosas de lado. Por eso dice hay que morir a la vieja criatura y nacer una nueva. Tengo que ser transformado por Dios. Por eso digo, el libre albedrío, como bien explicaste, Juan Carlos, es ese acercamiento. ¿Acepto o no acepto? Pero después que acepté a Dios, y bueno, tengo que guiarme por las enseñanzas de Dios, no por mis opiniones. Tengo que ser capaz de aprender, capaz de ser corregido, capaz de entender la voluntad de Dios, aunque a veces no, aceptarla aunque no la entienda, digamos a veces. Aceptarla aunque no la entienda, cosa que lo he aprendido con los años, porque a veces no lo vamos a entender a Dios. Si no pudiéramos entender a Dios, seríamos dioses nosotros. Así que, por eso lo digo, en bien de los que se acercan a Dios, hay libre albedrío, verdaderamente hay. Pero eso no quita que no tengamos que ponernos a los pies de Cristo y tratar de obedecerlo y creerle. Y eso se logra en parte también en la medida que uno conoce al Señor y ve lo inmenso de Dios. Cuando uno comprende lo inmenso que es Dios, lo grande que es Dios y lo pequeño que es uno empieza a aceptar mucho más la voluntad de Dios que al principio por ahí, ¿no? Es lógico. De alguna manera, uno cuando es más joven es más rebelde, pero con los años se va dando cuenta de lo grande que es Dios y de todo lo que tiene para enseñarnos y mostrarnos, ¿no? Así que por eso es más sencillo, por ahí para una persona que ya tiene una experiencia en el camino, aceptar más la voluntad de Dios que para una persona que recién comienza, ¿no? Por eso Dios tiene un trato para cada uno, no trata a todos igual. Lo que pasa que lo que quiero con esto decir es que lo que estábamos leyendo hasta acá es que Dios recibe a todos, pero todos tienen que morir y dar paso a la nueva criatura, porque Él va a transformar a todos. No es que, no es que nos recibe y el pecador sigue pecando, el otro sigue robando, el otro sigue haciendo cualquier cosa, no. Los recibe a todos, ¿para qué? Para que todos se transformen a la imagen de Cristo, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado, porque si no, por extensión parece que no, dale para adelante, no, no. Cuando uno entra en el camino del Señor, realmente cuando uno entra en el camino del Señor ve que Dios tiene toda la autoridad y todo el poder y que lo que Él dice en definitiva es lo mejor para uno, ¿no? Pero hay que aceptar y respetar a Dios. Y es verdad, además lo dice claro Jesús, los enfermos necesitan médicos. Quiere decir que la persona que no hace la voluntad de Dios, en realidad se enferma a sí mismo. Y que uno cuando hace la voluntad de Dios sana su vida, sana sus emociones, sana sus pensamientos y tiene una actitud más positiva en la vida en todos los aspectos. Así que, pero hacer la voluntad de Dios no es hacer cualquier cosa, es todo lo contrario.
Es lo más maravilloso que nos puede ocurrir, pero implica, como decíamos, morir a la vieja criatura y nacer una nueva, ¿no? Sí, sí. Y por eso ahí, en ese momento que uno muere, ya el libre albedrío de uno ya está en la mano de Dios. El que va a decir, el que le va a decir a uno cuál es su libre albedrío va a ser Dios. Dios le va a decir, a partir de ahora que estás en mi camino, vos tenés libertad para esto, pero no para esto. Ojo. Por eso mucha gente no quiere ir al camino, porque Dios no le va a decir a todo el mundo, dale para adelante con esto, dale para adelante con lo otro. No, no, para nada. Y eso a la gente no le gusta, ¿no? En general la gente quiere hacer lo que se le da la gana. Y en el camino de Dios no es hago lo que se me da la gana. Muchos van a la iglesia los domingos y se olvidan hasta el otro domingo que fueron a la iglesia. Y en la semana viven como si nunca hubieran ido a la iglesia. Y eso no le agrada a Dios. ¿Me explico? En realidad, el verdadero cristiano es cristiano a las 24 horas. Aun cuando duerme es cristiano. Así que en ese momento que uno es cristiano, el libre albedrío lo tiene todo en sus manos el Señor. Uno tiene el libre albedrío de decir, no, yo no acepto. Bueno, está bien, pero ya no sos cristiano. Si sos cristiano, tenés que aceptar la voluntad de Dios, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? No se Sí. puede, no se puede ser cristiano y hacer lo que a mí me parece. Si Dios tiene un conocimiento de una sabiduría inmensa, si Él dice una cosa, hay que hacerla. Es difícil, ¿eh? No es fácil. No es fácil porque a veces nos pide Dios cosas que humanamente no logramos entender. Pero bueno, es difícil, pero es la voluntad de Dios. Y Dios, como es amoroso y sabe nuestros límites, podemos así decirlo, bueno, nos pide las cosas con amor y con misericordia. Y de alguna manera todo lo que trajo hoy nuestro querido Fernando, hermano Fernando, habla de la misericordia de Dios, ¿no? Tanto en el Salmo, incluso de la misericordia que tuvo con Abraham y con Sara, ¿no? Y la misericordia que tuvo con Mateo y con todos los que él llamó, ¿no? Que además, esto también es importante, Dios sabe a quién llama, ¿no? Porque bien dice la palabra, no me elegiste vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Sí. Y dice la Escritura que nos conoce antes de fundar este mundo, cosa que uno, ahí sí que no llego ni por broma yo, ¿no? Pero Dios puede hacer cosas que son absolutamente inentendibles para nosotros. Eso es lo maravilloso, ¿no? Del camino de Dios, ¿no? Son cosas totalmente inentendibles. Hablando de eso, les comenté el tema de la señora que vino a limpiar a casa, ¿no? ¿Les conté? No, No. ¿No? Ahí vi la mano de Dios. Bueno, muy breve, muy breve. Viene una señora a limpiar a casa, nos conectamos con ella por WhatsApp y el otro día me mandó una foto. ¿Se acuerdan cuando hubo una manifestación en Plaza de Mayo, no, en la 9 de julio, por las dos vidas que fueron todos los cristianos, allá hace unos 4 o 5 años? Bueno, yo en esa había ido allá a la 9 de julio en el subte, cuando estaba por bajar, me conecté, no sé por qué, pero me conecté con unas chicas que eran cristianas. Y bueno, como se nota que eran todas mujeres y querían que algún hombre las acompañara, me adoptaron a mí como el abuelito, qué sé yo, ¿no? Eran chicas jóvenes. Y bueno, yo las acompañé. Lo curioso del caso es que una de las chicas que estaba en ese grupo es la señora que vino a limpiar la casa el otro día, hace 5 años de esto.
La cosa de loco, ¿no? Yo dije, la verdad, señor, es maravilloso esto. Dice que sobre todas las cosas hay una causalidad, no una casualidad. Claro. Casualidad o causalidad, solo Dios lo sabe. Pero igual no deja de llamarme la atención, ¿no? Bueno, muy bien. Y ella se acordó, además ella se acordó, que esto es lo interesante, porque uno con los años cambia un poco. Ella se acordó de mí, me mandó la foto y tenía una foto de mía con las chicas. Después se la voy a mandar para que la vean. Bueno, Diría este, alguien, qué chico es el mundo. y Dios sabe lo que hace, ¿no? Claro, Para algo ocurren las cosas. sí, sí. Bueno, le agradezco mucho, Fernando. ¿Usted quiere agregar algo más de todo lo que dijo? No, me parece, o sea, la esperanza, o sea, el Señor llamó a Mateo y le dijo, síganme, y lo que era Mateo, ¿no es cierto? Para su pueblo, y aparte, o sea, hostigaba, Bueno, lo que pasa es que uno juzga, yo siempre digo que uno juzga por lo exterior, no por lo que uno ve, pero Dios conocía el corazón de Mateo, ¿no? claro, Él claro, conocía el corazón, porque como bien dijo usted, había otros publicanos, y no llamó a claro, los otros publicanos, llamó a este. claro, Él sabía por qué lo llamaba, ¿eh? Ojo, él conoce el corazón de cada uno, y uno por ahí ve lo de afuera. En realidad Mateo prácticamente era un enemigo para los judíos, un enemigo. sí, Era un enemigo directamente, porque trabajaba para el enemigo directamente. claro, Pero Dios sabía el corazón de Mateo el cobrador de y, impuestos de toda y época, sabía y sabía cómo lo iría a convencer de que él era Dios y que tenía que hacer su voluntad, ¿no? Él sabría cómo, ¿no? Eso es una tarea en realidad específica del Espíritu Santo y es un misterio también. Un misterio como Dios con cada uno se comunica y le transmite su evangelio y su poder, ¿no? Porque si nos fijamos, los discípulos eran todos muy distintos entre sí, los 12. Los 12, unos eran este hombre, otros eran pescadores, otros eran personalidades distintas. El mismo Judas que lo traicionó también era distinto a los demás y sin embargo el Señor los eligió. ¿Por qué los eligió? No, él solo sabe por qué lo eligió, ¿no? Uno de los más cuestionados, misteriosos como elegido, es Judas el que lo traiciona, porque uno dice, pero cuando Jesús lo eligió, él sabría que lo iba a traicionar de cierta forma, ¿no? Él que conoce todas las cosas sabía qué iba a pasar, pero lo eligió. Y sin embargo, por algún motivo lo eligió, ¿no? Eso es interesante. Tal vez sea para otro tema, para otro momento, ¿no? Pero todo, me refiero de que todos eran muy distintos. Y sin embargo, con eso él construyó su iglesia a través de el poderoso Espíritu Santo, ¿no? Ese es el tema. El tema del llamado, ¿no? Qué interesante porque creo que nosotros no hubiéramos llamado a alguien como Mateo, porque diríamos, va a tener que ir a anunciarle a la gente si la gente ya lo rechaza. Ya, Tal cual. ya hay una barrera, ¿cómo lo vamos a mandar a este? Y a ¿Eh? Judas menos que menos, Ah, ¿no? menos que menos, claro, claro. Sí, sí. Y a Judas menos que menos. no, pero en el momento que el Señor le dice, sigue, o sea, o sea, yo creo que sería la peor tarea que había en la sociedad de ese tiempo. Por ser recaudador de impuestos, por una parte, y él se quedaba, o sea, lo que recaudaba sí le daba a Roma, pero parte se la quedaba a él también. Así que bueno, no, era. Y creo que también en esta lectura
actuar siempre con misericordia hacia el otro, ¿m? Hacia nosotros, hacia el otro, y tratar de no juzgarnos, pide el Señor. ¿Sí? Muy bien. Bueno, muy Bueno, interesante. Hoy hicimos rápido y temprano, Bien, dentro de todo. A pesar de que vino Mario y todo, les agradezco la atención con Mario. Oren por él, Mario Ostera. bien, Después te voy a mandar el video de Mario para que veas un poco, conozcas un poco más su vida. claro, Yo lo conozco hace muchos años, como te comentaba Fernando, y ya me alegro mucho por él, porque Dios está haciendo una obra maravillosa. Ahí uno ve la mano de Dios, ¿eh? Ahí uno ve la mano de Dios, el poder del Espíritu Santo, y como nunca, nunca hay que hacer acepción de personas. claro. Siempre hay que tener una mirada de misericordia y de amor, ¿no? La que lo salvó realmente fue la hija de él. La hija le consiguió la estadía en la Araucaria y ahí se recuperó. Entre paréntesis comento que la Araucaria es un lugar de muy buena disposición hacia los este, adictos, ¿no? Y trabajan muy, pero muy bien y recuperan adictos. A él le llevó 3 años recuperarse de la adicción del alcohol. 3 años, ¿no? Es una adicción muy brava, pero se Sí, sí. recuperó. Y Gracias a Dios. gracias a Dios. Y también la fe lo ayudó mucho, porque él Claro. se agarró del Señor realmente. Se agarró del Señor pero con todo. Ahora va a una iglesia que tiene cerca de Cáritas, está a la vuelta de Cáritas, y que hay gente de Cáritas que va a esa misma iglesia, así que tiene compañía, tiene compañeros, bueno, el Señor hizo una obra maravillosa en él. Y esta gente de la Fundación Sí, hicieron mucho por él también. Hicieron mucho por él, le consiguieron el trabajo, le consiguieron ropa, le dieron un celular, le dieron para poner el puesto, en fin. Después él se fue acomodando un poco también. Y consiguió, también le consiguieron una pensión por invalidez. Así que, pero ahora va a renunciar a esa pensión, porque tiene un trabajo en blanco. ¿No? Claro, Así que, lo cual quiere decir que está progresando, ¿no? Porque ahora claro, claro. alguien que tiene una pensión por invalidez, a pasar a tener un trabajo en blanco, bueno, está progresando. Bueno, chicos, Muy bien. un bueno, verdadero placer, una alegría y Bueno, esperemos siempre tener buenas noticias, a pesar de que a veces no hay tan buenas. Yo le comentaba a Fernando antes, yo te comento rápidamente, Juan Carlos, no sé ni el nombre, pero les pediría oración por una persona que está atendiendo Selva, que son dos chiquitas, creo que de Jujuy, que vivían en una casilla que no sé por qué razón se les incendió la casilla, se quemaron las chicas, las trajeron al Garrahan acá, están internadas en el Garrahan y resulta que el padre de las chicas fue a San Justo por ese lado a buscar una caja con remedio y lo balearon y está internado grave. Ahora dice que está mejor, un poco mejor, está mejorando, pero qué tremendo cómo la vida de una persona se puede trastornar en sí. cuestiones de días. Oren por ello, no sé ni los nombres, después se los voy a pasar, le voy a pedir a Selva que me pase bien los nombres. Les pido oración y sobre todo oremos por la violencia en la Argentina, hay mucha violencia. Todos los días hay tiroteos, gente que muere y la justicia es, digamos, escasa. No es que no haya justicia, pero es escasa y lenta. Y muchos que deberían estar adentro están afuera. Y eso agrava las cosas, ¿no? Claro, En fin, sí, claro. les ruego que oren para que haya justicia y paz, ¿no? En este Bueno, bendito país. Bueno, voy a pedirte, Juan Carlos, que hagas una oración de cierre y completamos la reunión de hoy.
Señor, te damos gracias por este momento compartido en el que deseamos fervorosamente recibir tu palabra, sentir tu presencia, queremos cumplir tu voluntad, queremos recibir tu consuelo, también que perdones nuestras faltas. Así que te agradecemos por este momento y yo te voy a pedir, querido Jesús, te pido que no permitas que me aparte de ti y no permitas que los hermanos que comparten en este momento tampoco se aparten de ti. Dios Padre, te pedimos todo esto por la preciosísima sangre de tu Hijo. Te lo pedimos por Él. Amén. Amén. Por Él y en Él. Amén. Bueno, chicos, una alegría Bueno, verlos. buenas noches. Que Dios los Y a bendiga. todos La los próxima que vez Bueno, te toca a quería, vos, Juan Carlos. una vez que cortás, después quería hacer un pequeño comentario. Ah, bueno, pero te toca a vos la próxima, ¿eh? Sí,